Hay una creencia muy popular y se ha extendido a muchos lugares, y mucha gente lo cree sinceramente. Es que al morir, una persona inmediatamente se va a estar a la presencia de Dios. Qué raro. O sea, esperamos estar muertos para encontrarnos con Dios. Te pregunto, ¿qué haría Dios con un cadáver? ¿Podría conversar? Bueno, la esperanza máxima del creyente, del cristiano, es la resurrección. Y la resurrección es el encuentro con Jesús. Por sentido común, tengo que entender que yo, para ver a Jesús y conversar con Él, tengo que estar vivo. Y eso solamente se va a lograr cuando Cristo venga y pueda resucitar. Yo no entiendo cómo podemos pensar de que si morimos, inmediatamente vamos a ir a la presencia de Dios, pero si estamos muertos. Yo quiero contigo, apoyado en las Sagradas Escrituras, analizar un texto que a veces es mal utilizado. Ese texto lo encontramos en Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 23. Aquí el apóstol Pablo nos deja un poco confundidos con sus escritos. Él dice de esta manera: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahí está el dilema. Y todavía prosigue diciendo: deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Si lo dejamos ahí y no analizamos el contexto, podríamos decir: ah, no, sí, tiene razón Pablo. Hoy muero, inmediatamente me voy a la presencia de Cristo. Pero si echamos un vistazo a todo el contexto y también en los otros escritos de Pablo, vamos a darnos cuenta de que no es así. Porque Pablo, en su mente está que la resurrección va a ser cuando Cristo venga con sus millares de ángeles. Él mismo lo dice en 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el mismo Señor, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, yo pienso que para encontrarme con el Maestro tengo que estar vivo, no tengo que estar muerto. ¿Mm? Ahora bien, ¿por qué Pablo dice: para mí el morir es ganancia? Vamos eh, a través de la Biblia, vamos a darnos cuenta qué motivos tenía el apóstol para decir esto. Antes de esto, quiero contarte algo. Hace unos meses atrás, yo estuve haciéndome unas quimioterapias en un hospital de la capital. Y encontré a un paciente. En ese momento ya estaba restablecido, pero me contó su historia y me dice: yo llegué al extremo de decirle al doctor que me ponga una ampolleta para morir, porque no aguantaba el dolor. Para mí parecía que ya la sanidad no iba a llegar. Entonces, todas esas circunstancias que yo estuve viviendo, llegué a la conclusión de que morir para mí en ese momento era mucho mejor. Ahora, hagamos una ilustración. Un anciano de 90 y tantos años, que ya no puede valerse por sí mismo y espera que otros le ayuden para sus necesidades básicas. Si tú le preguntaras: ¿quisieras seguir viviendo? Quizás alguno te diga que sí, pero otro, siendo de repente más honesto y sincero, te diría: no, yo ya no quiero vivir.
porque yo no puedo valerme por mí mismo. Tengo que esperar que otros me ayude para tal o cual cosa. Entonces mi vida ya no es de alegría, de felicidad, no. Es de sufrimiento. Entonces, por eso prefiero morir. Prefiero descansar. Muy bien. Apoyado en estos dos, estas dos situaciones, ¿no? Del paciente que estaba enfermo y del anciano, vayamos a la vida de Pablo. Pablo, como ustedes saben, era un apóstol, era un predicador. Él todavía no era un anciano que necesitaba de otra persona, todavía no. Tampoco Pablo en ese momento estaba sufriendo de un cáncer y que de repente sentía dolores terribles. Tampoco era su problema de Pablo. Entonces nos preguntamos, ¿por qué razón Pablo podía decir que el morir es ganancia para él? Aparentemente podríamos pensar que Pablo está loco. ¿Cómo es que él puede desear la muerte? Si muchos quisiéramos vivir y no morir. Entonces ahora vamos a descubrir lo que era realmente la vida de Pablo. Y yo te voy a llevar a las Escrituras. Vamos a abrir el libro de Segunda de Corintios, capítulo 11, del versículo 23 al 28. Permíteme leerlo y para darnos cuenta por qué razón el apóstol Pablo llegó a decir que para él el morir era ganancia, ¿no? Vamos a ver entonces Primera de Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 11, del versículo 23 al 28. Dice lo siguiente: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he sido náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se añade cada día, la preocupación por todas las iglesias. Ahora nos damos cuenta por qué razón el apóstol Pablo decía que morir era ganancia. Hemos leído, hemos escuchado todo lo que él padeció por ser un seguidor de Cristo, por predicar el evangelio. Entonces, los sufrimientos eran muchos, ¿no? Ahí lo hemos escuchado, lo hemos leído. Yo te pregunto, ¿tenía razón Pablo de decir que morir era ganancia? Claro que sí. Así como el paciente, cuando sentía esos dolores terribles, que no lo calmaba ni la ampolleta, quería morir. Así, había motivos por el cual él quería morir, o sea, por los dolores. Así como el anciano, que ya no podía valerse por sí mismo, y él creía que era mejor morir. De igual manera, el apóstol Pablo. Ahora entendemos por qué razón él quería morir, e inclusive decía de que para él el morir era ganancia. Y aparte de esto, había otro problema.
Y ese problema lo encontramos en Primera de Corintios 9:27. Yo te invito a leer. Primera de Corintios 9:27 dice lo siguiente: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Otro de los peligros que tiene un creyente es que no está seguro de su salvación si no persevera hasta el final. Y Pablo lo está diciendo, que él, que ha predicado el evangelio a muchos, en un momento dado, si se descuida o se abandona el camino cristiano por la circunstancia que estaba viviendo, de nada le valió su vida correcta de muchos años. Entonces, para el cristiano, para el creyente, todavía hay el peligro de la tentación, de que pueda abandonar el camino. Aunque muchos dicen no, que el cristiano ya no va a abandonar, que la salvación es segura. Pero no es así, Pablo lo está reconociendo. Muchos piensan de repente que al bautizarnos, como que Dios nos pone una ampolleta y nos hace inmunes al mal. Como que si al bautizarnos la naturaleza humana desaparece y ya tenemos una naturaleza divina que solamente va a pensar bien, que solamente va a hacer bien. No es así. El apóstol Juan dice, hablando a cristianos, a creyentes, le dice, ¿no? Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis, pero si pecamos, abogado tenemos. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que aunque el creyente sigue los caminos de Cristo, lee la palabra, no es inmune a fallar en su hablar, en su pensar, en su actuar. Siempre hay un peligro latente. Y el apóstol Pablo era consciente de eso, porque muchas veces él dice, ¿no? A veces no hago el bien que quiero hacer, hago el mal que no quiero hacer. ¿Por qué razón? Porque en el creyente, aunque ha aceptado a Cristo, aunque está siguiendo el camino angosto, todavía hay las dos naturalezas que se pelean. Entonces, ahora, ¿qué quiso decir el apóstol cuando dice partir para estar con Cristo? ¿No? Por un lado hemos analizado por qué razón Pablo decía que morir era ganancia, ¿no? Por todas esas situaciones que él vivía, por ser un predicador, ¿no? Por todos esos sufrimientos. Hemos leído que había sido azotado, había sido náufrago en el mar, había pasado hambre, en fin, cárceles. O sea, esos motivos eran por lo que él decía, prefiero morir. O sea, para mí morir es ganancia. Muy bien, ahora, ¿y qué quiso decir cuando dijo partir y estar con Cristo? Aquí Pablo expresa su deseo de partir, o sea, de morir, y como resultado final estar con Cristo. Pero no dice, hoy muero y ya estoy con Cristo. No dice, ¿no? ¿Qué podemos entender aquí? Para el creyente fiel, la muerte es un sueño, sin conciencia, y el siguiente instante será la resurrección cuando Cristo venga. Por eso en su pensamiento, morir fiel es como ya estar con Cristo, aunque no literalmente. O sea, para Pablo hasta allí él estaba viviendo una vida agradable a los ojos de Dios. Estaba haciendo la voluntad de Dios. Por lo tanto, si él moría ahí, él estaba asegurado. Él tenía su corona, tenía la resurrección
cuando Cristo venga, no ahora. Eso era lo que Pablo estaba queriendo decir. O sea, muero, pero ya estoy seguro. En cambio, cuando uno está vivo, puede pasar cualquier cosa. La palabra de Dios dice, los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. ¿Qué quiere decir esto? Hoy día muchos cristianos profesan el cristianismo, están en el camino, pero quién sabe mañana, de repente la escasez o la abundancia los apartan de Cristo. Y alguien puede decir, ¿cómo es posible? Sí, ha sucedido. Hay personas que por la escasez dicen, no, yo prefiero dar un paso al costado, mejor quiero vivir mi vida a mi manera. Otros hermanos por la abundancia ya fueron bendecidos y dicen, no, aquí estoy perdiendo tiempo. Mejor sigo con mis negocios y me irá mucho mejor. Otros, la enfermedad. O sea, hay motivos diversos por los que el cristiano puede abandonar las filas de Cristo. Algunos, por ejemplo, la crisis, en vez de alejarlos, los acerca. En cambio, a otros los aleja. A unos la abundancia los acerca más a Dios. Otros la abundancia los aleja. Otros la enfermedad, de repente un cáncer, una enfermedad incurable, lo atrae a Dios, ¿no? Como su única esperanza. En cambio otros, cuando les viene una enfermedad, reniegan, pierden su fe y se van de la iglesia. ¿Te das cuenta? Eso pasa mientras estamos vivos. Pero una vez que estemos muertos, si tú moriste fiel, entonces es como que ya estuvieras con Cristo. Aunque no literalmente, pero cuando Cristo venga, tu resurrección es segura y tu corona de vida eterna es segura. En cambio, estando vivos, ya lo hemos visto, puede pasar cualquier cosa. A veces el ser humano es llevado como una hoja que se lleva el viento, para acá y para allá. Eso es entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo, partir y estar con Cristo. No vayamos a pensar que Pablo está diciendo, hoy muero y hoy mismo estoy con Cristo. No. Si somos conscientes y honestos, al leer todo lo que Pablo escribió, Pablo apunta a un día, cuando Cristo regresará y todos los creyentes en Cristo, los muertos en Cristo, resucitarán primero, no antes. Ahora, muy bien, el apóstol Pablo enseña que la esperanza está en la resurrección, no en morir, ¿no? No en que yo muero y ya me voy a gozar o ya me van a dar la corona muerto, no. La corona tú lo vas a obtener cuando estés vivo, o sea, cuando resucites. En 1 Corintios 15, 17 al 19, yo te invito a leerlo. 1 Corintios 15, 17 al 19. Vamos a ubicar 1 Corintios 15, 17 al 19. Dice lo siguiente: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que murieron es hecho. ¿Te das cuenta? La esperanza de Pablo está en la resurrección. ¿Y por qué creen esto? Porque Cristo resucitó. Si Jesús no hubiera resucitado,
ahí sí, lo que haríamos es cerrar las escrituras e irnos cada quien por su lado. Pero Pablo es consciente, pues a él personalmente el Señor Jesucristo lo llamó y le encomendó esta tarea. Entonces, Pablo ha visto que el Señor ha resucitado y por lo tanto la esperanza de la resurrección es una realidad, no es una fantasía, nada de eso, es real. Entonces para Pablo queda muy claro que la esperanza de la resurrección es lo que finalmente hará que nos encontremos con el Señor. Entonces, morir fiel equivale a corona asegurada, equivale a vida eterna en la resurrección. El creyente que muere fiel ha sellado su destino eterno. Aunque aún no está con Cristo literalmente, su galardón está asegurado. Jesús mismo enseñó que los muertos oirán su voz en el día final. Esto lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 5, 28 al 29, y en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Entonces, mis estimados, Pablo no dice que al morir se va al cielo, sino que morir fiel es ganancia, porque ya no hay más sufrimiento ni riesgo de apostatar. En su mente, el siguiente instante consciente después de morir será al abrir sus ojos y ver a Cristo en la resurrección. Por eso dice, para mí el morir es ganancia y partir estar con Cristo. No porque ya está con Él, sino porque estará, ¿sabe cuándo? Cuando el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuándo será eso? En la segunda venida. Mi amigo, no creas que muerto te vas a encontrar con el Señor. No. Si tú mueres, te vas al descanso. Estarás en el sepulcro. Además, ya no eres consciente. Si te enterraron, por ejemplo, hoy día, tú no sabes. El día que resucitas, tú no vas a saber cuántos días pasaron. O años. Tu mente ha quedado en el olvido. Tú no eras consciente de todo lo que ha pasado aquí, ni de cuánto tiempo ha transcurrido desde que te llevaron al sepulcro. Entonces, mi estimado, lo más lógico sería pensar de que para encontrarme con el Maestro, para encontrarme con Dios, para encontrarme con Jesús, tengo que esperar la resurrección. Ahora, todo queda a criterio tuyo. ¿Tienes las escrituras? Léela una vez, dos veces, te darás cuenta. No olvides de leer el contexto. Y todos los escritos del apóstol Pablo siempre apuntan hacia un día. Él dice, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de vida, que el Señor juez justo dará a todos los que aman y esperan su venida. Entonces la corona de la vida, la corona de la resurrección para vida eterna es cuando Cristo venga, no es cuando tú mueras, ¿no? Entonces, esperamos a Jesús. Si Jesús no viene, sí, bueno, yo creo que de más estaría predicar, ¿no?
pero Jesús prometió volver. Y Jesús siempre cumple lo que promete. Esta mañana yo te insto a que estudies la palabra de Dios. Son temas que están claros, pero no a una simple lectura. Tienes que leerlo una y otra vez para ver qué es lo que está diciendo Pablo. Y además también ir a sus otros escritos para ver esa aparente contradicción que hubiera, que en realidad no las hay. Porque para Pablo está claro de que la resurrección es cuando Cristo venga, y es ahí donde seremos revestidos de este cuerpo corruptible a incorruptibles, y de este cuerpo mortal a inmortal, no antes. No creas que si tú te mueres hoy ya te vas al cielo. No es una enseñanza bíblica, no es honesta. Yo no sé si lo hacen porque realmente lo creen sinceramente que es así, o de repente no hay una comprensión correcta acerca de este tema. Pero si tú quieres llegar a la verdad, tienes que leer la palabra de Dios. De lo contrario, tú no puedes estar esperando que te citen ciertos textos que aparentemente dicen lo que ellos sostienen, cuando en realidad, al leer todo el contexto o al leer los otros escritos en este caso de Pablo, podemos tener más amplio el panorama de la enseñanza que él está desarrollando. Que Dios te bendiga, y pronto estaremos con un tema acerca de la segunda venida de Cristo. Muchos dicen, ya vino, pero si la venida de Jesús está asociada con la resurrección de los muertos en Cristo, y yo te pregunto, ¿has visto resucitar a alguien? Tú me dirás no. Entonces eso quiere decir que Jesús todavía no ha venido. Que Dios te bendiga. Nos veremos en un próximo video.